Les saludo, yo soy Violeta Hernández. Vamos a estar haciendo algunos videitos aquí para pues hermoso, digo yo, taller que forma parte de la formación continua acerca de fomento a la lectura y cultura de paz. En este primer, en este primer tema, al respecto del concepto de cultura, ustedes ya pudieron revisar por ahí una revisión general, histórica, ¿no? Pero que no contempla todos los caminos de los estudios culturales, pero sí al menos quizá los más representativos, ¿no? Desde la perspectiva, pues, un poco también propia y también desde la perspectiva de Gilberto Jiménez. Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante esta recapitulación histórica. De igual forma, si a ustedes les interesa conocer un poquito más sobre este tema en particular, a partir justo de las diversas líneas de los estudios culturales, pues les recomiendo por ahí un librito que se llama Los estudios culturales para todos. Me parece que es un libro muy sencillo de leer, a pesar de que aborda aspectos teóricos bastante complejos. Pero bueno, si a ustedes les interesa, pues por ahí pueden irle dando también a ese tema. Este video, pues como saben, los videos buscan profundizar un poquito más en estos temas y me gustaría poner sobre la mesa, aquí nada más, de manera muy rápida, esta distinción entre naturaleza humana y condición humana. En la academia, en el mundo académico, siempre hay pues debates al respecto de cómo se lee la realidad, ¿no? De cómo se interpreta la realidad y cómo esta interpretación va a derivar también en acciones concretas en el mundo. Entonces, ¿por qué nos interesa distinguir la naturaleza humana de la condición humana? Pues porque muchas veces, y justo este es un tema que se va a estar planteando muchísimo con en este curso en particular, muchas veces pensamos que hay cosas que hacemos como seres humanos que son naturales en los seres humanos, ¿no? Que no las cuestionamos porque pues está tan normalizado, tan naturalizado, que uno dice, pues así es, ¿no? Así ha sido, así siempre va a ser, y entonces, pues como así ha sido, así siempre va a ser, pues entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues no mucho, ¿no? O quizá nada. Y ese es un gran error, desde mi punto de vista, por supuesto, y bueno, desde el punto de vista de muchos autores. Es un gran error porque entonces comenzamos a ver al mundo como inamovible, como dado, nombrado, regulado, sistematizado. Y luego entonces nuestra única tarea, de repente pareciera que nuestra única tarea es simplemente reproducirlo, enseñárselo a los más pequeños y no cuestionar. Afortunadamente, creo yo, en este proceso pues del programa, en este proceso del diplomado, ¿no? Del propedéutico que muchos de ustedes ya pasaron, o de círculos de lectura 1 y 2, etc., pues hemos ido avanzando un poquito en ir poniendo, se me fue la luz un poquito, poniendo sobre la mesa estas discusiones, ¿no? Cómo estamos mirando la realidad, cómo estamos interpretando la realidad y cómo ésta se puede modificar desde nuestras propias comunidades lectoras. Entonces, esta intención de naturalizar ciertas prácticas humanas no es gratuita, ¿no? Responde siempre a distintos programas políticos, económicos, culturales, etcétera. Ustedes ya han escudriñado en eso, ya han reflexionado en eso bastante a lo largo de estas capacitaciones. Pero me interesa pues traerlo nuevamente a la mesa para que quizá nuestra perspectiva de la realidad, nuestra lectura del mundo se amplíe desde una perspectiva crítica
al asumir, pues, que las prácticas humanas no son naturaleza humana. Digamos entonces que la naturaleza humana compete aspectos biológicos, a modificaciones que se dieron, sí, también por influencia del medio ambiente, por necesidades de supervivencia, etc. Pero la condición humana es todo lo otro, es decir, lo que se va a construir en socialización con otros sujetos. Por lo tanto, todo aquello que nosotros reproducimos simbólicamente, todas esas formas en las que nos vinculamos para poder cubrir nuestras necesidades afectivas, por supuesto necesidades materiales, ¿no? Es decir, lo que compete a la reproducción material y simbólica de la vida, son condición humana. ¿Eso qué implica? Que son perfectamente movibles, son transformables, están sujetas a modificación, a cambio, a reconstrucción, a deconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros pensamos en la violencia, muchas veces pensamos que esa violencia es natural en el ser humano, ¿no? De repente hay por ahí quien dice que los seres humanos somos violentos por naturaleza, o que hay quienes nacen malos por naturaleza, o que, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pues hay quienes afirman que hay un gen, ¿no? de la maldad o de, qué sé yo, esas cosas. Hay que recordar que durante una parte de la historia de la humanidad se utilizó también la ciencia como pretexto para legitimar la inferioridad del resto de las razas, justo que no fueran la raza blanca. También se utilizó la ciencia para tratar de demostrar la inferioridad de la mujer. Entonces, cuando se establecen estos programas científicos o estas, de repente, planteamientos, ¿sí? desde la propia ciencia, que buscan dar una justificación biológica a la inferioridad de ciertas personas, hay que dudar. Hay que dudar porque históricamente ha sido manipulada. Entonces, la idea con esto no es que convencerlos de un planteamiento o de otro, sino que tengamos elementos distintos que al final, mientras más información tengamos, diversa, pues obviamente vamos a poder tener mucho más herramientas para poder fijar una posición frente a la realidad, ¿no? Que esta, por supuesto, también puede irse modificando a lo largo de nuestra historia, porque pues es así el proceso humano. Cambia, se modifica, la cultura es dinámica, está viva, se mueve, se transforma. Entonces, la importancia de la condición humana o de asumir justo que la violencia forma parte de la condición humana implica eso. Todo lo que es condición humana se puede modificar, se puede transformar. Por lo tanto, podemos transformar nuestras relaciones, nuestras formas en las que nos vinculamos, y podemos también identificar cuál es esa violencia que se ha normalizado, que se ha naturalizado, que se ha colocado como algo que está ahí, que está dado y que no podemos cambiar. La idea de este curso también va mucho en ese sentido, en el sentido de pensar en una cultura de paz que nos permita identificar cuáles son esos supuestos, cuál es la génesis, ¿no? de la violencia, a lo mejor no en el mundo, ¿no? Quizá ya ni siquiera en el país, ¿no? Pero sí al menos dentro de nuestras comunidades, en una relación dialéctica entre sujeto y colectividad, ¿no? Entre individuo y colectivo. ¿Por qué digo una relación dialéctica? Porque yo no soy partidaria de pensar que para que la sociedad cambie primero tengo que cambiar yo. Es una relación dialéctica dentro de la psicología cultural
justo se plantea esta relación entre la vivencia personal y la geografía vital. La geografía vital es todo aquello que hay alrededor de nosotros, no solamente en tanto lo físico, ¿no? Lo geográfico específicamente, sino también en términos de instituciones, en términos de espacios de socialización, en términos justo de prácticas culturales, de costumbres, de rituales, y por supuesto también el hecho de que si yo abro la ventana y veo un bosque, ¿no? Veo árboles, o si abro la ventana y veo cemento, y si abro la ventana a lo mejor en una casa de interés social en donde pues muchas veces ni siquiera el hecho pues de que te asomes a la ventana ni siquiera te da la oportunidad de ver qué hay más allá, ¿no? Te topas con una pared. Todo eso tiene que ver justo con nuestra geografía vital. Entonces la forma en la que nos relacionamos, la que nos vinculamos en el mundo y la que nos transformamos en el mundo implica una relación entre experiencia o vivencia personal, es decir, cómo yo hago una lectura, cómo recibo el mundo a través de mis sentidos, etc. Y la relación con el mundo y cómo ese mundo tiene una injerencia en lo que yo soy, al tiempo que yo tengo también una injerencia en el mundo, en esa geografía vital. Por eso es una relación dialéctica de ida y vuelta. Entonces, este primer tema acerca del debate de la cultura busca abonar a ese pensamiento crítico, busca abonar a nuestra propia conceptualización de cultura. Recuerden que la teoría clásica justo plantea que la cultura es este proceso, ¿no? También de enaltecer el espíritu, ¿no? De cultivarte espiritualmente, de cultivarte individualmente. Y los estudios culturales van a poner sobre la mesa, ya desde 1800, mediados finales de 1800, este debate, ¿no? De que la cultura no es algo que se obtiene, que es acumulativo y que te hace ser superior, ¿no? Todos los grupos humanos, todas las personas nacemos en nichos culturales. Todos los seres humanos reproducimos prácticas culturales. Algunas de ellas apelan a la vida, a la dignidad, a la justicia, al amor. Y otras no. Otras apelan a la destrucción, otras apelan al individualismo. Y regularmente vamos a ir encontrando estas distinciones cuando comencemos a hablar también de cultura hegemónica, de cultura de masas y que también pues, vamos a encontrar ahí las vicisitudes o vamos a encontrar justo cuáles son los elementos que nos hacen enunciar la cultura de paz, que nos hacen enunciar la no violencia, que nos hacen enunciar la educación para la paz. Y también, más adelante, veremos cómo que hay una distinción también entre una violencia que por supuesto destruye, que minimiza, que discrimina, que etcétera, etcétera, y otra violencia que es una violencia legítima, que tiene que ver con la defensa de la vida, de la dignidad humana. Entonces, esa vamos más adelante a verlo en los contenidos de este curso. Y bueno, voy a dejarle hasta aquí y continuamos con las siguientes semanas. Saludos.